Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos en este su programa solo por hoy, día 15, miércoles 15 de abril del año 2026, después de haber terminado la octava de Pascua. Estamos entrando a este tiempo de reflexión de todo lo que ha pasado y, primero que nada, ponerme en manos de Dios. Señor, Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde el plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Bien, hermanos, entramos en este tiempo de reflexión todavía de todo lo que ha pasado, todo lo que hemos vivido, todos los procesos internos y externos, los acontecimientos, tanto mundiales como locales, siempre nos distraen en nuestro diario vivir. Queremos hacer de todo eso un paréntesis para reflexionar. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos sentimos nosotros? Y ese sentido de solidaridad con quienes la están pasando complicado por las lluvias, por los apagones, por todo. Siempre hay, en algún momento determinado, tenemos que pasar por estos procesos. Pero ¿qué es lo importante? Es qué y cómo te sientes tú. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu deseo de vivir, de crecer, de ser leal a tus principios? No todo es destrucción. Nosotros tenemos la posibilidad, por nuestra fe, de saber que todo tiene un principio y todo tiene un fin, y que no toda la vida va a ser igual. Hay momentos difíciles, tristes, que no los podemos sacar adelante, pero hay otros que son golpes que nos dan una esperanza, que nos dan una experiencia para poder seguir y salir adelante en nuestros desafíos. Esto es como cuando éramos chiquitos, éramos niños, nos gustaba ver a través de la cerradura. No sé si a ustedes les diga. Ver por la cerradura la parte del patio, cuando nuestros padres decían, por ejemplo, estás castigado y no puedes salir al patio. Entonces nos conformábamos con ir a ver a través de la cerradura de la llave de la puerta cómo estaba el patio. Y veíamos afuera el horizonte, veíamos el césped, la luz, y lo que buscábamos era dónde estaban nuestros hermanos o amigos jugando. Bueno, sucede lo mismo hoy. Cada vez como que el horizonte se nos hace más pequeño, porque nosotros estamos más pendientes de qué es lo que sucede afuera de nosotros que lo que sucede dentro de nosotros. Esto implica que debemos liberarnos de muchas cosas, de muchos pesos, facilitar nuestra vida, porque si dependemos tanto de redes sociales, de los chismes y todo lo que sucede alrededor nuestro, ¿en qué momento pensamos cómo estamos nosotros? A veces nos decía el médico cuando nos hacían un examen, cuando era chico, me acuerdo, a los 7 años, el médico me decía, ¿cuántos dedos ves? Y yo decía, dos. Y él me decía, no, tres, porque hay uno que está aquí. Entonces, nunca perdía, siempre perdía yo. Pero eso fue algo que me fue dando
una percepción de que cada vez que iba y el doctor, al mismo doctor, él siempre me preguntaba cuántos dedos y que yo iba a perder. Entonces, un día, me acuerdo tanto, tenía 8 años, y cuando el doctor me enseña los dedos, yo le digo, veo una mano. Entonces no tuvo chance de esconder la mano. Fue esas habilidades de niños que teníamos, esas como travesuras que hacíamos. No por ciencia ni mucho menos, sino por edad. ¿Cuántos dedos vemos hoy? ¿O cuántas manos vemos hoy? Que se levantan para agredir o se levantan para bendecir. Jesús ocupa un puesto muy importante en nuestra habitación, seguramente. Y aquí en la radio lo tenemos en la sacristía. Y da una tranquilidad poder tener a Jesús en nuestro hogar, porque es parte de ese soporte que necesitamos. ¿Qué tan grande es? De chicos nos decían, cuenta las estrellas, Jesús, Dios, es más grande que todas esas estrellas. Y uno se ponía, se acostaba en el suelo a mirar las estrellas y no alcanzaba a contarlas, eran muchísimas. Algo que sí me he dado cuenta que a veces el, todo el humo que hay, toda la contaminación que hay, no te permite ver el cielo claramente. Pero hay noches especiales en que sí las podemos ver. Al contar las estrellas, pensamos que hoy, justo que los astronautas de Artemis 2 fueron a la Luna y dieron la vuelta a la Luna, qué inmenso que es nuestro planeta, nuestro sistema planetario. Y qué aventura que es hoy poder ir, experimentar, tomar fotografías, ver el otro lado de la luna, que hay estas canciones que dice el otro lado de la luna. Pero también, si nosotros lo traemos a nuestra vida y nos ponemos a veces ante una consola, no sabemos qué botón aplastar. Y a veces aplastamos el botón equivocado. Y se nos dispara algo por ahí que no estaba previsto. Hoy, si nos damos cuenta, estamos llenos de botones, llenos de teclas a través de los computadores, televisores, radios y teléfonos. Las aventuras que tenemos que correr para solucionar los problemas hoy no son las que teníamos antes. Y claro, volver al tiempo pasado para los que lo vivimos es entretenido, porque habían soluciones complejas, pero fáciles. Hoy, a estas alturas de la vida, si a mí se me presenta un problema con mi celular o con mi computadora, tengo que llamar a mis hijos. Y mis hijos me dicen, solo tienes que hacer esto, esto y esto. Pero si yo no sé hacerlo, ¿cómo lo hago? ¿Ya? Y eso nos dice, nosotros nacimos en una época que no era computarizada. Llegamos a la época computarizada. Nos adaptamos a todas las épocas, pero hay cosas que como no somos nativos no las podemos resolver. Y a ratos parece que los jóvenes se molestan cuando los viejos les pedimos que nos ayuden a hacer algo. ¿Por qué? No de malos, sino que ellos piensan que es tan sencillo hacerlo porque nacieron con eso. Es difícil poder entonces lograr dominar esa parte técnica. A veces también queremos entender los rechazos y nos damos cuenta de que el mundo está polarizado entre unos y otros.
los A contra los B. Siempre tiene que haber esta bronca de encuentros con personas que quieren cerrarse a una banda o cerrarse a otra banda. Es decir, prácticamente ya no encontramos un punto medio, ya no encontramos ese punto de equilibrio. Cuando chicos habían dicho, por ejemplo, si dices mentiras te crecerá la nariz como Pinocho. Y todos nos imaginábamos creciéndonos la nariz, perdiendo la cara porque la nariz era más grande que la cara. ¿Ya? Esa era una moraleja que teníamos. Pero eso hoy es como, el mentir hoy es casi, casi que una costumbre, porque en las diferentes redes te dan noticias falsas, ¿ya? Y te hacen preocupar y pierdes tu horizonte y pierdes tu verticalidad pensando en en esa mentira o en esa noticia que es, le llaman fake news, que alguien se la inventó para perjudicar a alguien. Entonces, vivimos en un mundo de odio, si lo vemos de esa manera. ¿Y qué nos toca a nosotros, hijos de Dios, practicando el credo, la religión católica y todas, yo creo que las religiones en sus diferentes aspectos, lo que buscan es la unidad, buscan es hacer pausas con la oración para poder perdonarnos y poder vivir en una convivencia tranquila. A veces debemos echar un poco de agua a a las plantas para que crezcan. En este tiempo que los soles son tan fuertes, que es cómo estamos preocupándonos de nuestras pequeñas plantas, nuestras pequeñas áreas verdes. Bueno, igual está pasando con la sequía del ser humano. El ser humano ahora es individualista, quiere su éxito y solo su éxito, y no importa lo que pase con los demás. Entonces, estamos echándole agua a las plantas. ¿Y qué nos estamos echando para nosotros? Tenemos la oración, tenemos la comunión, la confesión, pero parece que eso no es todo, porque siempre estamos como aspirando a algo más, algo más, algo más. Y es que el mundo arrolla y nos lleva a una velocidad descomunante. 5 minutos pasan tan rápido, pero siguen siendo 5 minutos. No se acortan ni se alargan, son lo que son. Y el hecho de poder poner las cosas fáciles o difíciles es un desafío. ¿De quién? Exclusivamente de nosotros. Nosotros tenemos que ver las cosas de una sola manera, como son realmente. Hay momentos duros, momentos difíciles, y hay momentos suaves, claros, transparentes. No nos la pongamos difícil nosotros mismos. Y tampoco la idea es morir en el intento para poder sacarlo. ¿Qué es esto de morir en el intento? Convencer a toda la gente que no vea esas cosas, por ejemplo. Es difícil, porque te van a decir, sí, dientes para afuera, pero hacia adentro estás loco. Yo lo voy a seguir haciendo. Entonces, claro, podríamos decir que no hay propósito de enmienda, simplemente hay lo que tenemos y que dependemos de eso. Bueno, cada uno tiene que vivir su vida. Sí, cada uno tiene que vivir su vida, pero también tenemos que encontrar un sentido a esa vida. ¿Y cuál es el sentido que tú tienes en tu vida, hermano? ¿Ponerla difícil o ponértela difícil? Eso solamente tú lo puedes escoger. La vida es como un túnel que uno va caminando. Muchas veces el túnel es oscuro. Muchas veces el túnel
al salir, ves la luz te molesta los ojos porque has estado mucho tiempo en la oscuridad. Y esas son las cosas que debemos ir descubriendo. Esa luz que nos ilumine, que nos permita seguir caminando, seguir encontrando cosas. Pero hay algo también que es muy complejo de manejar, mi ego. No, muchas veces no lucho por encontrar mi yo. ¿Qué es encontrar mi yo? Saber quién soy, hacia dónde voy, cómo voy, qué aspiro, qué quiero, qué deseo. Pero si voy sin rumbo, todos los caminos te llevan a cualquier parte. Lo importante es saber tomar el camino para poder llegar ahí a donde tú quieres llegar. La gente a veces por comodidad no razona y pide que alguien piense por uno. Típico hoy a la inteligencia artificial, que no digo que es mala, yo creo que la inteligencia artificial es buena, siempre y cuando ella no te domine a ti y tú la domines a ella. Es decir, preparar un discurso, por ejemplo, no puedes decirle a la inteligencia artificial que te prepare el discurso. ¿Está en capacidad? Sí, pero qué es en el discurso lo que pone la motivación o la cerecita del postre, como se dice? Es lo que tú sientes y ahí radica la diferencia. La inteligencia artificial no siente. Tú eres el que sientes. Perdón, tú eres el dueño del sentimiento. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Que sí, puedes apoyarte en el sentido de preguntar cosas concretas, pero no tratar de meterle a esas cosas concretas el sentimiento que la inteligencia artificial no lo tiene. Tienes que encontrar algo. ¿En qué? En tu carácter. Tu carácter, hay situaciones en que tienes que privarte de muchas cosas, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? Simplemente a través de tu carácter, tu forma de ser. Distinguir y discernir si esto es bueno o es malo. ¿Me hace bien? ¿Cuáles serían las causas? ¿Cuál sería el efecto? Y así vamos buscando. ¿Qué? Dos cosas principalmente. Felicidad. Es decir, no quiero pelearme con nadie. Discutir, sí, pero no pelear. Y no hablo de darnos golpes, sino que hay personas que cortan el habla, incluso a niveles familiares. Y la otra cosa que necesito determinar es la libertad con la que puedo actuar. Nadie me puede obligar a decir que diga lo que él quiere. Y si yo voy a la inteligencia artificial, le pido un consejo y el consejo me lo da, y yo ese consejo lo anoto tal cual me lo dice, no le estoy poniendo sentimiento. Ese consejo yo debo interpretarlo y sacar mis propias conclusiones. Otro problema serio que hay es el tema de la salud. ¿Cómo estoy cuidando mi salud? Miren, dicen que hay muchas profesiones que pueden desaparecer debido a la inteligencia artificial. Yo he hecho las pruebas, ¿ya? Yo soy hipertenso, pero no le voy a decir a la inteligencia artificial que soy hipertenso. Pero sí puedo decir, estos son mis últimas lecturas de mi presión arterial. Y se las detallo. ¿Y cuál es la conclusión? Estás bien, estás en parámetros, pero no sabe que soy hipertenso. Lo que está bien para él, para mí es bajo, por ejemplo. Y la otra cosa es que nos impide y nos amarra, es el miedo al cambio. Nosotros debemos cambiar nuestro estilo de vida.
Debemos dejar de dejarnos influenciar. Debemos tener hipótesis claras, no alucinaciones de lo que sucede. El secreto está en si hay alguna cosa que te molesta, investiga y pregúntate cuánto me afecta y cuánto no me afecta. Y después, ¿depende de mí o no depende de mí? ¿Mm? Cuando tenemos la capacidad de reflexionar, que las tenemos todos, de reflexionar, ¿depende de mí o no depende de mí? Radica la diferencia. Porque si depende de mí, yo sí puedo componer y cambiar las cosas. Pero si no depende de mí, tengo que o aprender a vivir con ellas o desecharlas. Esa es nuestra ideología, esa es nuestra forma de ser. Tú escoges de qué lado quieres estar. ¿Quieres ser un, este tipo de personas que lo critica todo? ¿O quieres ser una persona que tiene la capacidad de razonar, aceptar y decir, si no depende de mí, entonces no? A veces también pensamos que hay personas que son más resilientes, más superpersonas, pero hay que entender si yo lo reconozco a esa persona así, ¿por qué lo reconozco? Uno, por obviamente su forma de ser, su educación. El hablar menos y el escuchar más son características propias. De esa manera, la persona con la que tú estás hablando puede interpretar perfectamente lo que tú estás diciendo. Pero a veces tú hablas, él habla y ninguno de los dos se entiende. Voy por soluciones y salgo con complicaciones. Descubrir esa conciencia que tenemos nosotros, esa conciencia que es la que nos dice y nos hace distinguir entre el bien y el mal. Esa conciencia es la que tenemos que buscar. Porque además somos una historia de nuestro pasado, nuestro presente, pero también somos una historia por hacer, porque todo se acumula y lo único que interesa al final del tiempo es la última página de tu vida. Podrán decir fuiste una buena persona, hiciste cosas interesantes, hablaste sobre esto otro, ¿no? Pero al final, ¿qué es lo que queda? Lo último, que se llama recuerdo. Y también tenemos que tener claro que esa historia que vivimos, no solamente la vivimos, la sentimos, la practicamos, la ejecutamos. Por eso quedó escrito como historia, porque lo intrascendente no tiene importancia hasta que lo haga trascendente. Y esto nos lleva también a algo que ya hemos hablado, que es la zona de confort. Estar metido en la zona de confort. ¿Cuánto daño nos hace? Porque hay crisis en el exterior. Y yo digo siempre, no lo que yo digo, sino que nos ponemos a pensar generalmente. Eso que está sucediendo allá a mí no me afecta. Un caso muy concreto. El tema de la guerra Irán, Estados Unidos e Israel. Si ustedes vieron los precios de la gasolina, súper, a más de $4. ¿Cuál es la afectación? El costo mundial del petróleo. Entonces, no es que no tenga que ver yo con la guerra de Irán. Sí, porque me recae en mi bolsillo. Pues yo tengo que poner gasolina súper por el tipo de carro, híbrido. Entonces, sí, subió mi presupuesto de gasolina.
Entonces, son cosas, como ejemplo, que puedo decir, allá entre ellos que se maten. No es así. Primero hay seres humanos, hay niños indefensos, hay madres, hay ancianos. Entonces, ¿me debe doler el dolor de los demás? Sí. ¿Y qué puedo hacer? Lo que estamos haciendo, orando, orando por la paz mundial. Todas estas vivencias que estamos viviendo hoy, perdón la redundancia, nos llevan a decir y a pensar, estamos viviendo tanto tiempo, ¿cuántas veces hemos visto que esto se puede estar repitiendo? Y decir, está muy lejos de nosotros. Indirectamente sí nos está afectando. Pero ¿por qué yo no puedo orar por la paz mundial, por ejemplo? Debo hacerlo. No estar en la zona de confort, que como no es conmigo, allá que se maten. No es así, porque son seres humanos, son hermanos nuestros, aunque practiquen otras religiones, pero son seres humanos. La corriente del niño que dicen algunos científicos que se nos viene. Tenemos que hacer una lista de cosas hasta antes que llegue. Por ejemplo, vamos a revisar los techos. Vamos a corregir si hay goteras. Vamos a revisar las cañerías, las instalaciones eléctricas, porque todo eso puede fallar en un momento de ese desastre. Y recién ahí no voy a poder conseguir. Uno, porque incluso con el agua, Dios no quiera, hasta los tobillos, ¿cómo me meto a la caja de breaker a solucionar los problemas? O hasta electrocutarme, ¿no? El agua es conductor de electricidad. Entonces, todos estos fenómenos que pueden existir, ¿a qué nos llevan? ¿Qué nos están diciendo con la debida anticipación? Prepárate. Tienes tu mochila cargada con asuntos médicos y de primera necesidad, curitas, gasas, alcohol, eh, desinfectantes, inhaladores. ¿Tienes? Pues empieza a preparar una mochila y tenerla visible. Pero mira que lo que pongas ahí tenga fecha de expiración a largo plazo. Podrías tener incluso alimentos si es que quieres. O sea, no es porque sea fatalista, no, hay que prevenir. La prevención es lo que nos lleva a vivir y a estar tranquilos. El resto es estar en la zona de confort, esperar que llegue para ver qué pasa. Fíjense ustedes como humanidad lo que pasamos el 2020 con la pandemia. Tuvimos que adaptarnos a estar encerrados 60 días y teníamos que alimentarnos, teníamos que estar conectados. Alguien estaba trabajando en la calle, pero no estábamos preparados. Yo diría que la gran enseñanza que tenemos de la pandemia fue ese, justamente el hecho de poder llegar a prepararnos a vivir en carne propia lo que implica una pandemia, lo que implica estar encerrada por cualquier emergencia y también a estructurar y organizar nuestros tiempos. Porque había tiempo de oración, había tiempo de trabajo, teletrabajo, había tiempo de descanso, o sea, había tiempo para todo. Sin embargo, estábamos entre cuatro paredes. Entonces, hoy estamos entre cuatro paredes, también, imaginarias, sin pandemia, pero hay otro tipo de problemas, como la seguridad, que nos causa temor, el calor que está haciendo y los incendios que se provocan. ¿Cómo están los tanques de gas? ¿A dónde están? ¿Están expuestos al sol? Es peligrosísimo. Deberían ponerlos bajo techo. Incluso me decía un señor que vende gas,
Es bueno si usted tiene afuera, no está cubierto el tanque, rociarlo con agua de cuando en cuando para que se enfríe. Pero la primera recomendación, no tengan tanques de gas al calor, al sol, porque eso es malo. Se convierten en bombas. Entonces, ¿cómo estamos preparándonos para todo este mundo en el que estamos viviendo? A veces dejamos que nuestro ego sea el que nos domine y lo que tenemos que hacer es tener la conciencia suficiente para poder salir de la zona de confort en la que estamos. Todo depende exclusivamente de ti. Y después de que tú ya medites, la oración es importante, porque ni una hoja, ni un pelo del cabello se cae de la cabeza si no es por la voluntad de Dios. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hermanos, bendiciones y nos vemos el próximo día miércoles, si Dios lo permite.